Formamos el cociente, la fuerza de rozamiento estático máximo, pasamos a dividir la fuerza de reacción normal y tendríamos aquí, ¿no?, el coeficiente de rozamiento estático máximo, ¿no? Lo pongo así para hacer notar lo siguiente en la parte inferior aquí, ¿no? Que la tangente del ángulo alfa sería simplemente el cociente de la fuerza de rozamiento estático máximo con la fuerza de reacción normal. Eso, por lo que vimos en la parte de arriba, vemos que coincide con el coeficiente de rozamiento estático máximo. Es decir, la tangente del ángulo formado entre la reacción y la normal viene a ser lo que nos piden. El coeficiente de rozamiento estático, en este caso, como está a punto de deslizar, el máximo. Entonces vamos a nosotros intentar hallar este coeficiente, pero otra forma de hallar el coeficiente sería también hallando alfa. Si nosotros hallamos el ángulo alfa, calculamos su tangente y se acabó el problema. Entonces vamos a nosotros centrarnos en hallar el ángulo alfa. El ángulo alfa, ¿cómo sale? Simplemente es formado por la reacción y la perpendicular, ¿no?, a la superficie. Entonces eso lo vamos a ver aquí en el problema. Justamente para eso es que hemos graficado la línea de acción de la reacción, miren. Entonces nosotros podemos trazar, como esta es vertical, trazamos aquí la vertical y tendremos lo siguiente, ¿no? El ángulo alfa, cuya tangente es el coeficiente de rozamiento estático máximo, es este, ¿no? Como esta línea y esta línea, ¿no?, se cortan en este punto, entonces sabemos nosotros por geometría básica que este ángulo estaría acá, ¿no?, por opuesto por el vértice, ¿no? Entonces lo que haríamos es lo siguiente: vamos a usar, como el cuerpo está en reposo, se cumple las dos condiciones de equilibrio, ¿no?, primera y segunda, ¿no? Vamos a usar la primera, puesto que son tres fuerzas, entonces eso quiere decir que las tres fuerzas son concurrentes en un punto. Mejor dicho, como el cuerpo está en reposo, usando la primera condición de equilibrio, pues nosotros podemos decir que la suma de los tres vectores, en este caso como fuerza, ¿no?, la suma de las tres fuerzas se anula, ¿no? En este caso va a salir 0. Entonces, un método práctico es formar entre las tres fuerzas un triángulo vectorial, ¿no?, el cual va a ser una figura cerrada, puesto que suman 0, ¿no? Entonces aquí colocaríamos lo siguiente, ¿no?, usando aquí la primera condición de equilibrio, ¿sí? Condición de equilibrio. Esa es la primera condición de equilibrio, ¿no? Recordar que la primera condición de equilibrio nos dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo va a ser 0, ¿no? Es decir, la fuerza resultante es 0. Entonces vamos a formar entre las tres un triángulo cerrado. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, un poco sencillo, ¿no?, puesto que él sería la vertical. Entonces graficamos aquí la fuerza de gravedad de esta forma. Aquí estaría la fuerza de gravedad. Colocamos aquí fuerza de gravedad. Luego tendríamos que colocar, ¿no?, tendremos aquí la fuerza de gravedad. Luego colocamos la tensión. La tensión sería algo así. Colocamos la tensión, formando, recuerden, una figura cerrada, lo cual es posible puesto que la resultante es nula, ¿no? Y luego, ¿quién sería la otra fuerza? La que va a cerrar el triángulo va a ser la reacción, ¿no? Algo así. Entonces con esto nosotros tendríamos una figura cerrada, ¿no? Ahí está, esta sería la reacción. Y fíjense lo siguiente, ¿no? ¿Quién es este ángulo? El ángulo de acá. ¿Quién es el ángulo de acá que yo pongo? ¿Quién es el ángulo entre la fuerza de gravedad y la reacción? La fuerza de gravedad, puedo prolongar su línea de acción, y la reacción, su línea de acción, ahí está. Tendría lo siguiente: observar bien esto, puesto que aquí está algo importante para el problema. Esto con esto son paralelos. Es decir, el ángulo de aquí también está aquí. Es decir, el ángulo que forman es alfa. Entonces el ángulo que forma la fuerza de gravedad con la reacción es alfa. Y ahí está, lo pongo aquí. La fuerza de gravedad con la reacción formaría el ángulo alfa.
Ahí está. ¿Qué más? Veamos aquí otra vez. ¿Qué ángulo forma la fuerza de gravedad con la tensión? Como esta línea es paralela a esta, puesto que ambos son verticales, entonces el ángulo de acá también está aquí, es decir, esto es 45 grados. Entonces el ángulo que forma la fuerza de gravedad con la tensión es 45 grados. Eso tendríamos aquí. La fuerza de gravedad con la tensión formaría 45 grados. Ya está. Entonces nuestro problema radica en hallar cuánto es alfa. Para hallar cuánto es alfa necesitamos, puesto que estamos en un triángulo, longitudes, ¿no? Tamaños, relaciones entre ellos. Como no me dan la masa, yo sé que simplemente él es mg, ¿no? La tensión no tengo un dato más y como que el problema sería un poco inconsistente ahí, ¿no? Aquí podríamos nosotros simplemente usar semejanza y resolver el problema, ¿no? Buscando un triángulo aquí semejante, ¿no? Se puede hacer, pero vamos a usar la segunda condición de equilibrio, lo cual nos va a dar una herramienta mucho más fácil, digamos, ¿no? Entonces, veamos aquí. Entonces digo, usando segunda condición de equilibrio, ¿qué nos plantea la segunda condición de equilibrio, si recuerdan? La segunda condición de equilibrio me dice que el momento resultante respecto a cualquier punto sobre el cuerpo es nulo. Es decir, que la tendencia de giro se anula, ¿no? En total. Entonces voy a tomar un punto de referencia del cuerpo. ¿Cuál sería el más adecuado? A ver, fijarme aquí, ¿no? Miren, yo tengo este triángulo. Si en este triángulo yo tengo relaciones, por ejemplo, entre dos de ellos, entre dos de lados, ¿no? En este caso, si tuviera alguna relación entre la fuerza de gravedad y la tensión, el problema estaría resuelto, puesto que tengo este ángulo conocido, ¿no? Y podría jugar con geometría y sacaría el ángulo alfa. Entonces busquemos eso, eliminar el menos conocido, ¿no? Busquemos eliminar el R. Para eso vamos a tomar aquí, en nuestra barra, vamos a tomar momentos en este punto. ¿Por qué? En el punto O va a ser este punto de aquí, punto de aplicación de la barra con la superficie, lo voy a denotar con O. ¿Por qué digo que aquí voy a tomar el momento? Porque nosotros sabemos que la fuerza que actúa en el punto, en el centro de momentos, no hace efecto de giro, es decir, su momento es nulo. Entonces de esa manera lo estoy anulando, pues. Entonces lo que yo planteo es lo siguiente, ¿no? La segunda condición de equilibrio me dice que el momento resultante es nulo, es decir, la suma de los momentos de las fuerzas con respecto a este punto O, que va a ser para mí mi eje de giro, la suma de los momentos, es decir, los momentos antihorarios, los momentos horarios, deben cancelarse, ¿no? Entonces lo que yo digo es lo siguiente, ¿no? Puedo plantear esto: la sumatoria de los momentos de fuerza, con respecto al punto, que son en este caso horarios, van a ser igual a la suma de fuerzas de los momentos de fuerza que sean antihorarios. Eso me plantea la segunda condición de equilibrio, ¿no? Entonces voy a analizar qué fuerzas hacen momento y qué fuerzas están a favor o en contra, horarios, antihorarios.